Bienvenidos a este espacio, son nuestros primeros diálogos de sostenibilidad de este año. De hecho, los primeros diálogos de sostenibilidad de la vida en Esfera Viva, porque antes simplemente le decíamos conversatorio y ya. Este año quisimos hacer una apuesta distinta, ponerle un nombre. Ya llevamos casi 2 años teniendo estos espacios mensualmente y ya era hora de bautizarlos. Digamos un poco el concepto es diálogos de sostenibilidad, más que hablar, actuar. Entonces digamos que este es un espacio donde primero queremos generar conocimiento, compartir, traer personas a que nos compartan pues, los conocimientos tan maravillosos que tienen en torno a temas de sostenibilidad, a temas ambientales, y que esto no solamente se quede aquí, sino que nos sirva para luego, desde nuestros procesos, desde nuestras acciones, pues encaminarlas a que de verdad empecemos a aportar y a tomar acción pues como en torno a los temas de sostenibilidad en nuestro territorio. Para los que no nos conocen, Esfera Viva es una organización que hace un poco más de 2 años se dedica a generar estrategias de sostenibilidad, a crear estrategias de cultura ambiental de una forma colaborativa, de una forma participativa. Generamos estos espacios cada mes, generamos recorridos de ciudad, recorridos por las zonas periurbanas, por las zonas rurales, conectando diversos actores del territorio. Cada mes vamos a visitar, por ejemplo, fincas campesinas donde trabajan la agroecología. También un poco la labor que hacemos es conectar el campo con la ciudad, conectar las áreas protegidas, conectar la fauna, conectar todos los entes y personas y seres que habitan un territorio, pues para, digamos, generar estrategias para convivir en armonía también. El día de hoy y esta charla, este año quisimos empezar hablando de las áreas protegidas de Colombia. Digamos que a veces cuando nos hablan de áreas protegidas nos imaginamos pues un parque nacional, pero también en el Valle de Aburrá tenemos la suerte de tener áreas protegidas urbanas. Hay otro tipo de áreas protegidas que hoy las vamos a conocer, y tenemos un invitado muy especial, un amigo de toda la vida, que es Juan Esteban Hincapié, ingeniero ambiental, experto en este tema de áreas protegidas, experto en el tema de compensaciones ambientales, ha trabajado en parques nacionales, ha sido consultor en el Ministerio de Medio Ambiente, en el área metropolitana, en Corantioquia, pero además de conocer muy bien las áreas protegidas desde la parte técnica, las conoce muy bien desde su experiencia como viajero por las áreas terrestres y como uso por las áreas marinas. Así que bienvenidos, al final tendremos un espacio de preguntas y bueno, esperamos que lo disfruten. Toda una vida dedicada al trabajo por la conservación, incluso pues desde el colegio, un tema que me ha apasionado desde que era muy pequeño, desde que salía con mi padre a recorrer Colombia en épocas de mucha violencia, a conocer nuestros ecosistemas, a conocer nuestras áreas naturales. Quedé perdidamente enamorada de Colombia y eso hizo que mi vida se dedicara al tema de la conservación y a luchar por esos ecosistemas. Sobre todo porque desde esa época nos anticipaban, esa época hace muchos años, nos anticipaban un caos ambiental, y es un caos ambiental que ya comenzamos a vivir. No es mito, no es miedo, no es vender situaciones de miedo, sino que son realidades que hoy estamos padeciendo. Hace muchos años no se sentía el calor que se siente en la ciudad hoy en día. Hace muchos años las tormentas no eran tan fuertes como son hoy en día. Y tenemos la última oportunidad de retrasar el caos. Estamos ya como en el bordecito del abismo. Y no es que les quiera aquí pues vender miedo y meterles terrorismo, pero todas las evidencias están plasmadas en que esto va a suceder. Estamos viviendo, digamos, numerosos cambios y numerosas tragedias, porque no hicimos caso en el momento en que un montón de locos científicos decían hay que parar, hay que disminuir, hay que frenar la situación. Pero como no hay tiempo de lamentarnos, entonces la idea que hemos tenido durante muchos años es tratar de llegarle a la población
y contarles qué significan un montón de temas ambientales. En el caso de hoy, el tema de áreas protegidas, la importancia de las áreas protegidas. Y seguramente tendremos muchos más espacios donde hablaremos de otros temas que ojalá todos tuviesen acceso, y ojalá ese acceso fuese con personas que saben del tema, que son expertas, porque todos nosotros crecimos, que aquí hay mucha gente que es muy joven por lo que veo, pero los que somos un poquito más viejitos, crecimos muy poco informados de los temas ambientales. En el colegio no nos enseñaban temas ambientales, nos pasaban ciencias naturales y por ahí encimita nos contaban cositas, pero no había una profundización de ese tema. Entonces la idea es que las personas del común, todos nosotros que estamos en el día a día en nuestras ciudades, en nuestras áreas rurales, conozcamos y sepamos de estos temas ambientales. Hoy vamos a hablar entonces de áreas protegidas. Yo creo que todos hemos escuchado a parques nacionales naturales, todos sabemos de algún parque nacional al menos, todos sabemos que es Tayrona, por ejemplo. Tayrona es quizás uno de los parques más famosos, con las playas más bonitas de América, catalogadas por muchas empresas de turismo. O puede que muchos sepamos que es Tayrona, pero que no sepamos que es un parque nacional natural. Todos hemos escuchado la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchos hemos escuchado el Parque de los Nevados, por ejemplo, que lo tenemos bastante cerca, ¿cierto? Con toda sinceridad, ¿quién, por ejemplo, no sabe que Los Nevados es un parque nacional, que el Nevado del Ruiz es un parque nacional? Sin miedo, sin pena. O sea que todos saben que es un parque nacional. Eso es muy interesante. Créanme que en muchos espacios de los que hemos compartido, mucha gente no sabe que esos son parques nacionales, que son áreas que están protegidas por la ley y que son áreas donde hay que tener un comportamiento diferente al comportamiento que tenemos en nuestra vida diaria. Y eso es clave que lo aprendamos y es clave que lo tengamos en sintonía. Pero además vamos a hablar de otras áreas protegidas, no solo de parques nacionales naturales. Vamos a hablar de unas áreas protegidas que son las áreas protegidas regionales, que son áreas protegidas que son declaradas y administradas por las autoridades ambientales. No sé si todos han escuchado de autoridades ambientales regionales: Corantioquia, Cornare, Corpo Urabá, el área metropolitana del Valle de Aburrá, para mencionar las que tenemos nosotros en nuestro departamento. Incluso Parques Nacionales Naturales también es una autoridad ambiental. ¿Y por qué es importante esas otras áreas protegidas? Porque es que las áreas protegidas todas están dentro de un sistema nacional de áreas protegidas. Es un sistema de un montón de territorios que están blindados por su importancia ambiental. Y también vamos a hablar de unas áreas denominadas reservas naturales de la sociedad civil, que para mí son las más importantes de todas, porque las reservas naturales de la sociedad civil son decisiones voluntarias de conservación. Son aquellas áreas donde alguien que es propietaria de la tierra dice: yo quiero conservar. ¿Y por qué son las que más me gustan? Porque regularmente son las que más protegen, son donde hay mayores esfuerzos, son donde hay mayor dedicación, es donde la pasión y la sangre de quien está en esos territorios saca a relucir ese potencial de conservar, esas ganas de conservar. Normalmente gente del campo, personas que habitan el campo, personas con muchas ganas de preservar esos valores, que se ven muy amenazadas por diferentes proyectos, por diferentes invasiones, etcétera, etcétera, pero que le dedicaron su vida a conservar. De hecho, los primeros ejercicios de conservación del país fueron voluntarios, fueron por decisión de la gente, en un lugar muy bonito que no sé si todos conozcan y algún día puedan conocer, que es la Laguna de la Cocha, en Nariño, que queda a 40 minutos de Pasto. Es un sitio alucinante, es un sitio que expresa toda la cultura de la región andina, una de las lagunas de alta montaña más grandes del mundo. Ahí nació el espíritu de la conservación voluntaria. Ahí un grupo de personas decidieron conservar, y de ahí para adelante la historia ha sido muy rica y muy buena, aunque muy difícil. Nosotros los que estamos en el mundo de la conservación decimos que nosotros trabajamos con las uñas,
conservar es muy complejo en nuestro país y vamos a contarles ahorita el porqué. Quería comenzar con esta imagen, con el logo de Parques Nacionales, con la cintica negra. ¿Por qué razón? Hace aproximadamente un mes fue asesinado un compañero guardaparques en la Sierra Nevada de Santa Marta. No es el primero, van muchos compañeros que se han dedicado a la conservación que han sido asesinados por advertencias, por intereses de terceros que quieren apoderarse de muchas áreas protegidas, por intereses de avanzar la frontera agrícola, por intereses de la minería, por intereses de la ganadería, por intereses políticos, por un montón de situaciones. Y como les digo, no es el primero. Hemos tenido una triste historia de compañeros que han fallecido, compañeros dedicados a la conservación, pero a la conservación de verdad, los que están allá en las áreas protegidas, metidos trabajando día y noche, los que les toca caminar 6 y 7 horas diarias para hacer el monitoreo de las áreas, para verificar que nada está pasando. Ese es el verdadero trabajo de la conservación. Ese es el trabajo que los tomadores de decisiones muchas veces no ven, muchas veces no sienten y muchas veces no se dan cuenta. Entonces quería como abrir nuestra charla con ese pequeño recordatorio, y no solo para nuestros compañeros de parques nacionales, sino también para los compañeros de las otras autoridades ambientales, para los compañeros de las reservas de la sociedad civil, que les toca duro realmente enfrentar actores armados, intrusos en los territorios, y que verdaderamente son los héroes de la conservación, como los hemos llamado. Vamos entonces a comenzar tratando de justificar el porqué, el para qué nosotros declaramos áreas protegidas. Eso sí nos lo han repetido muchas veces. Colombia, el tercer país más megadiverso del mundo. Tenemos una diversidad impresionante. Cuando a nosotros nos dicen eso, nos sentimos muy orgullosos, además porque como sociedad siempre nos gusta estar posicionados en un escalafón, pero no alcanzamos a dimensionar la importancia de esas cifras, y esas cifras son las que nos mantienen vivos, pero además esas cifras son las que nos mantienen como un país megadiverso a pesar de lo duro que le hemos dado al ambiente, porque le hemos dado realmente duro. Todo el desarrollo de proyectos, todo el tema ilegal, todo el tema de la agricultura y la ganadería excesiva han ocasionado un impacto que ya está llegando a posiciones de ser irreversible. Pero nosotros tenemos un país muy resiliente, un país que es capaz de autorrecuperarse a una velocidad muy positiva. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en el trópico, porque tenemos unas condiciones climáticas muy favorables. Pero como les dije al principio, estamos en esa línea roja donde la posibilidad se nos está agotando. Entonces, unas cifras muy cortas que están siendo actualizadas día a día. Por ejemplo, en temas de aves, nosotros somos el país más diverso en aves del mundo. No alcanzamos a valorar eso. Solamente Medellín tiene un registro de 96 especies de aves. Eso es muy variable también en épocas de migración, pero solo Medellín tiene 96 especies de aves. Mucho más que algunos países de Europa, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las aves todo el tiempo, las aves de colores todo el tiempo, pero también hay registros de que ya estamos perdiendo esa diversidad de aves. Entonces ahí también hay que alertar y hay que hablar de un tema estratégico que es la conservación urbana, que sí es difícil porque la ambición de la construcción y de los constructores es voraz. Entonces eso sí que es difícil lograrlo. Otros datos, por ejemplo, 492 especies de mamíferos, que nos posicionan en el segundo lugar en diversidad de especies de mamíferos. Tenemos demasiadas especies en nuestro país, un país muy variable, donde hay especies características como el oso de anteojos, el puma, el jaguar, y lo que significa tratar de conservar esas especies, y lo que significan esas especies para el día a día de nuestras vidas. Esto suena como a cuento hippie, pero todo está conectado, y eso está demostrado hace mucho tiempo.
Nosotros vivimos en un sistema, ese sistema está conectado. Lo dijo Alexander von Humboldt en su investigación, que él cambió cambió mucho la historia de la ciencia, porque rompió un paradigma y demostró que nosotros somos un sistema interconectado. Por allá lo llamaban loco por decir que alguna vez África y América estuvieron conectadas. Es una realidad que ya está demostrada. Entonces miren que somos un gran sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, 537 especies de reptiles. Estos datos son datos que todo el tiempo están aumentando, que con cada investigación en una semana pueden subir 10 unidades. De hecho, ya no tenemos 1921 especies de aves, sino 1937 especies de aves, con las últimas investigaciones recientes. Hongos, la importancia de los hongos. Yo creo que muchas personas no saben que tienen hongos en las matas de su casa, que tienen hongos en los árboles de los antejardines, o que se van a descubrir hongos para comerse un honguito por ahí, para abrir un poquito los sentidos. Entonces tenemos muchas especies de hongos que han sido muy importantes en la historia de la medicina, por ejemplo. Grandes investigadores a principios del siglo pasado venían a Colombia a extraer hongos para poder crear diferentes tipos de medicinas. Entonces, mucho cuidado con los hongos, mucho cuidado para ir con comer cualquier tipo de hongo, porque no todos los hongos son tan chéveres. Hay muchos hongos venenosos, hay muchos hongos que les sirven de alimento a los insectos, hay muchos hongos que les sirven de alimento a otro tipo de especies, y cuando nosotros los arrancamos estamos modificando mucho el tema de su hábitat. Invertebrados. Somos un país de invertebrados. Tenemos más de 3.270 especies de mariposas. Y no sé si se han dado cuenta que antes veíamos muchas más mariposas en la ciudad. Hoy ya no vemos tantas mariposas. Se han perdido mucho las zonas verdes. Y con un profundo respeto a quienes son arquitectos y han diseñado proyectos arquitectónicos, se les olvidó un poquito el componente del paisaje. Y el componente del paisaje donde involucramos todas las especies nativas, que son las que mantenían esas especies. Ahora estamos retomando. Ahora, afortunadamente cambió esa percepción y hoy los proyectos de ciudad, por ejemplo, se preocupan por el paisajismo. Y ese paisajismo nos devuelve la diversidad que habíamos perdido. Somos un país acuático, somos un país anfibio. La mitad de nuestro territorio es mar. Tenemos la influencia del Caribe y del Pacífico, pero además tenemos un sistema de agua dulce interno que lo tienen pocos países en el mundo. Lastimosamente, más del 60% de nuestros ríos están perdidos, están contaminados. Hace muchos años perdimos el 60%, un poco más, de nuestros ríos. Entonces tenemos la opción o de recuperarlos, lo que requiere una inversión muy grande por parte del Estado, o de definitivamente perder esa posibilidad que teníamos. Eso hace que tengamos un montón de especies terrestres de agua dulce y marinas incalculables. Tenemos 139 especies de corales. Entonces todo el mundo dice: qué bueno ir a bucear a la Gran Barrera de Arrecifes en Australia, qué bueno ir a bucear con tiburones en Sudáfrica, pero no entendemos que en Colombia tenemos de los mejores sitios de buceo en el mundo, que tenemos una diversidad impresionante en nuestros ecosistemas marinos. Tenemos a Malpelo, ahora vamos a hablar de Malpelo. Malpelo es un top 3 de sitios de buceo en el mundo para ver tiburones, por ejemplo. Tenemos a Gorgona con una gran historia, incluso con historias tristes de una cárcel, porque cuando hablamos de Gorgona, la referencia es que ahí tuvimos una cárcel en alguna época. Eso fue uno de los peores errores para nuestra isla ciencia, como denominamos a Gorgona.
¿Por qué? Porque Gorgona era una isla llena de vegetación y resulta y acontece que cuando pusieron la cárcel acabaron con el 70% de los árboles de Gorgona, porque los presos lo que hacían eran ir a talar árboles para la leña, para energía, para calor, etcétera, etcétera, y lo que hizo eso fue llevar la isla a un punto de degradación impresionante, que luego se recuperó gracias a los esfuerzos de parques nacionales en ese momento en India. Plantas. Somos un laboratorio gigante de plantas. Los grandes naturalistas del mundo venían a Colombia. Preferían siempre a Colombia sobre otros países. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia, en 2 horas de camino, pasamos del nivel del mar a los 4.000 metros. Eso significa que tenemos el potencial de ver un montón de especies de plantas que no existen en otros países. Las grandes variaciones climáticas que tenemos, los grandes pisos altitudinales, hacen que Colombia tenga una diversidad de plantas asombrosa. Entonces tenemos frailejones, tenemos manglares, tenemos todo tipo de plantas que nos hacen un país muy atractivo. Pero aquí les voy tirando cuñitas. También somos muy atractivos para los piratas que trafican con la flora y la fauna silvestre. Por ejemplo, somos un país de orquídeas. En este momento tenemos más de 4.200 especies de orquídeas. Las orquídeas son unas de las plantas más apetecidas en el mundo para diversos usos. Entonces tenemos una problemática muy grande de tráfico de orquídeas, que las sacan por el sur del país. Y es muy difícil combatirlo, porque es algo muy similar al tema de las drogas, al tema del narcotráfico. Incluso en algunos momentos el tráfico de flora y fauna llega a ser el tercer ingreso ilegal del país, después del oro y la coca. Entonces imagínense la dimensión de lo que sucede con nuestra flora y nuestra fauna. Eso entonces es como la primera justificación para nosotros declarar áreas protegidas. ¿Cuál es nuestra segunda justificación? Todo lo que acabamos de ver es lo que conforman los ecosistemas. En el último estudio desarrollado por el Ministerio de Ambiente en conjunto con el IDEAM y el Instituto Humboldt, sacó un mapa de ecosistemas y encontró que Colombia tiene 399 tipos de ecosistemas diferentes. Un estudio que se hizo con base en variables climáticas, altitudinales, de geopedología, que es como toda la parte del suelo, coberturas del suelo, que es todo lo que hay por encima del suelo, vegetación, rocas, etcétera, etcétera, y distribución de especies. Todo eso que acabamos de ver en cifras de especies, cómo se distribuyen en el territorio colombiano. Y de ahí salió un mapa. El problema de los mapas es que no sabemos lo que está pasando en el territorio. Entonces son herramientas muy positivas para intentar leer y analizar, pero muy engañosas. Entonces por eso yo siempre les digo a mis compañeros que trabajan con cartografía, que la cartografía da muy buenas señales, pero la realidad la da meterse a los territorios. Llegar y entrar a los territorios es lo que nos dice de verdad. Por eso es que hay que ir a hacer recolección de especies, identificación de especies, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nos da la razón y la realidad de las cosas. Solamente para nombrarles algunos tipos de ecosistemas que tenemos en Colombia. Bosques secos. ¿Han escuchado de los bosques secos? ¿Quién no ha escuchado de los bosques secos? Los bosques secos son unos ecosistemas muy particulares, porque son bosques que han crecido en condiciones de muy poca agua, lo que es muy llamativo, porque normalmente las plantas necesitan de mucha agua para crecer, ¿cierto? ¿Y por qué son tan importantes? Porque si perdemos un pedacito de bosque seco,
se demora más de 80 años en recuperarse. Por mencionarles los bosques secos más cercanos que tenemos: el cañón del río Cauca, donde hoy está Ituango. Donde hoy está Ituango es un parche de lo que queda de bosque seco, ¿cierto? Ahorita vamos a ver unas cifras de cada uno de los ecosistemas. Páramos, creo que los páramos se han vuelto los ecosistemas de moda en el país. Todo el mundo habla de páramos. Por ahí escucharán términos como que los páramos son fábricas de agua. A mí no me gusta ese término, porque el agua no nace en los páramos. Los páramos lo que hacen es acumular agua e irla soltando de manera gradual. El agua es un ciclo. A nosotros nunca nos va a faltar el agua. El tema del agua es la disponibilidad en épocas de sequía, como la que estamos viviendo ahorita. Y la otra es la disponibilidad de agua en condiciones salubres, que eso sí preocupa, porque tenemos muchas fuentes, la mayoría de nuestras fuentes de agua está contaminada. Entonces, cuando nosotros pagamos el recibo de agua, nosotros no estamos pagando por el agua, nosotros estamos pagando por el proceso de limpiar el agua, estamos pagando por el proceso de purificar el agua, que es un proceso costoso, porque es un proceso que tiene que pasar por plantas de tratamiento, por plantas de tratamiento de aguas potables, ¿cierto? Entonces ahora invertimos un montón de dinero en potabilizar el agua, pero además en limpiar el agua que luego va a descargarse a los ríos. Han visto todos la gran obra que se está haciendo en Niquía, que es una de las plantas de tratamiento de aguas. Eso es lo que nos tocó a los seres humanos inventarnos para volver a limpiar el agua. En Colombia, Medellín es la primera ciudad que contó con planta de tratamiento de aguas. Vamos para la segunda, luego para la tercera y para la cuarta, ¿cierto? Porque vimos la importancia de limpiar el agua, pero no porque sean muy queridos, es porque aguas abajo, mucho más abajo, está por C1, por C2, por C3 y quizás por C4, y no podemos llevar agua tan llena de sedimentos a esas hidroeléctricas, porque colapsan y su vida útil será muy poquita. Entonces todo va teniendo explicación cuando no atacamos. Listo. Además hay manglares, glaciares, humedales y ecosistemas marinos que les vamos a ir desglosando. El bosque seco tropical. Resulta y acontece que en Colombia teníamos 9 millones de hectáreas de bosque seco tropical, y hoy solo nos queda el 9% de eso que teníamos antes. ¿Por qué? Porque es que los suelos de los bosques secos tropicales son muy fértiles, y casi todos estaban en el Caribe, y hoy el Caribe son un montón de fincas con ganadería que lo que hicieron fue acabar con ese importante ecosistema. Desde hace más o menos 15 años comenzamos a entender qué es la ganadería sostenible. O sea, tengamos vacas, pero no necesitamos grandes pastizales para tener 3 vacas, que es nuestra cultura y nuestras costumbres. Entonces ese fue el principal proceso de degradación del bosque seco, fue todo ese tema de la ganadería. Entonces imagínense, hoy solamente nos queda el 9% del territorio. Miren las manchitas rojas de lo que nos queda en el país. Entonces esto, Hidroituango. Poquito bosque seco que nos queda está junto al embalse de Hidroituango. Entonces ahí, aparte de lo que está sucediendo en la actualidad, pues habrá que hacer esfuerzos para mantener ese bosque seco, porque tiene una importancia muy relevante. Entonces, los bosques secos normalmente no están todos distribuidos en tierras bajas, y esas tierras bajas representan unos puntos calientes de biodiversidad, como se llama, donde más biodiversidad hay. Y aquí quería resaltar una particularidad. Casi todo el Caribe era bosque seco, y miren las manchitas que apenas queda muy poquito de bosque seco. Casi todas esas áreas rojas están dentro de áreas protegidas. Y aquí hay otra manchita muy chiquita, y es un bosque seco entre el departamento del Cauca y el departamento de Nariño.
en lo que se denomina la cuenca media del río Patía. Aquí vamos a repasar un poquito de geografía. El río Patía baja del macizo, rompe toda la cordillera del macizo y pasa al Pacífico, en un punto que, si algún día lo quieren ir a conocer, se llama la Hoz de Minamá. Es un punto donde el río rompió la cordillera y pasó hacia el Pacífico. Un punto impresionante, un sitio de una belleza impresionante. Y ese bosque seco es diferente al resto del bosque seco del país y tiene condiciones muy similares a los bosques secos de Ecuador, por composición de especies, de flora y de fauna. Entonces, cuando analizamos cada uno de los puntos que tiene nuestro país, encontramos unas cosas que, en términos de ciencia, quedamos asombrados. Los páramos, como les dije ahorita, los ecosistemas de moda. Hace más o menos 4 años el gobierno nacional comenzó a delimitar páramos, o sea, a protegerlos más de lo que estaban protegidos, porque se dieron cuenta que eran los ecosistemas reguladores de agua. Más o menos el 60% del agua de toda la población colombiana depende de los páramos. Entonces, por eso se comenzó ese ejercicio. Entonces, miren todos los páramos que tenemos en Colombia. Los páramos son ecosistemas de montaña alta, que oscilan entre los 3.000 y los 4.400 metros sobre el nivel del mar, con una vegetación muy particular, dominada por frailejones y otras especies enanas, que lo que hacen es ayudar a contener el agua. Entonces, hoy estamos hablando de que Colombia tiene 30 millones de hectáreas en páramo, de las cuales hay más de 2 millones de hectáreas delimitadas. ¿Por qué razón? Porque al páramo también le hemos dado muy duro, porque es que allá es muy bueno cultivar papa, allá es muy bueno cultivar flores, allá es muy bueno tener ganado de leche. Entonces le hemos dado muy duro a los páramos. Entonces hemos perdido también mucha área de páramo que hoy en día tenemos que hacer todo lo posible por conservar. Los glaciares, los nevados. Hablar de nevados en el trópico es casi un milagro en esta época. Que todavía tengamos glaciares hoy en día es casi un milagro, y nosotros somos muy afortunados en glaciares. Tenemos aproximadamente 37 kilómetros cuadrados de glaciares, pero hay cifras muy preocupantes. Por ejemplo, los últimos 2 años se han perdido 5.7 kilómetros cuadrados y la disminución tiende a duplicarse, y se dice que en el 2050 ya no vamos a tener nada de glaciares en Colombia. Los glaciares que hoy tenemos, o las grandes masas que hoy tenemos, están en el Nevado del Huila, en el Nevado del Ruiz, en el Nevado de Santa Isabel, en el Nevado del Tolima, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Sierra Nevada del Cocuy. Anteriormente teníamos nevados en los volcanes del sur del país, en el Galeras, en el Azufral, en el Cumbal, pero ya no quedan absolutamente casquetes. Son un ecosistema altamente estratégico, de ahí depende toda la producción pesquera, porque es donde encuentran refugio todas las especies marinas. En Colombia tenemos más de 371.000 hectáreas de manglar. Ese ecosistema es tan importante que es incluso protegido por naturaleza desde las comunidades. Las comunidades dijeron, es cierto, esto tenemos que empezar a proteger, y ellos mismos son los que se han encargado de conservar el manglar. ¿Qué pasa? Que hay situaciones donde las comunidades necesitan hacer el uso de los recursos naturales. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero esto me recuerda también un pequeño debate que se abrió hace poco con el caimán agudo, que dijeron que iban a matar los caimanes, que le habían levantado la prohibición de cazarlos, iban a levantar los caimanes, y que eso iba a extinguir el caimán otra vez. Eso no es tan cierto. Eso es un proceso que viene de una investigación muy seria de hace 15 años, donde se ha demostrado la sostenibilidad de la especie, y solamente se hace en la bahía de Cispatá. ¿Por qué razón? Porque allá las comunidades histórica y culturalmente han dependido de eso. ¿Qué va a pasar? Que como se levanta la veda, se requiere un compromiso del Estado de verificar que las condiciones se cumplan, que es lo que realmente me preocupa. A mí no me preocupa tanto que las comunidades hagan parte de un proceso de investigación. Me preocupa más la capacidad del Estado colombiano de hacer un control y una vigilancia de ese proceso. De resto, el proceso a mí en particular me genera confianza. ¿Listo? Entonces son cosas también que vamos a ir discutiendo al final de la presentación.
Los humedales. Somos un país anfibio. Hace 3 años salió un estudio que se llamaba Colombia Anfibia. Estamos llenos de agua por todas partes. Aquí abrimos un hueco y ya la tierra está mojada, ¿cierto? Lo que se llama el nivel freático técnicamente. Miren este mapa. Este es un mapa de Colombia en época de invierno. Entonces esta parte de aquí arriba, que está toda en azul, esto es toda la parte de la Orinoquía colombiana cuando se inunda. Son ecosistemas que pasan inundados gran parte del año y otra parte pasan secos. Pero si nosotros vemos este país lleno de venitas azules, somos un país netamente anfibio. De hecho, donde está la parte más blanca es donde está la región andina, entonces ahí no hay tanta agua permanente, pero hay mucha agua en el subsuelo, hay mucha agua por debajo. Nosotros somos un país de acuíferos, que es como se le denomina el agua subterránea, y esos acuíferos también están altamente contaminados. Por ejemplo, nosotros vivimos en un valle, y en un valle donde la parte más baja, donde la llanura aluvial está cargada de agua. Muchos de los lavaderos, muchas de las industrias de nuestra ciudad usan esa agua subterránea para sus diferentes procesos, pero también muchas, de manera no controlada, contaminan esa agua subterránea. Entonces ahí también hay que hacer un montón de acciones que cuestan un montón de dinero para mantenerlas conservadas. Nosotros tenemos una gran cantidad de humedales, tenemos muchas lagunas, tenemos demasiados ríos, y todo eso se ve traducido en la gran biodiversidad de nuestro país. Ecosistemas marinos. Tenemos el Océano Pacífico, tenemos el Mar Caribe, tenemos unas condiciones muy especiales en términos marinos. Tenemos alrededor de 284.000 hectáreas de arrecife de coral. También le hemos muy dado duro al coral. ¿Se acuerdan cuando cuñaban las puertas de las casas con caracoles? Esos eran caracoles pala. Casi que acabamos con la población de caracol pala en el país por cuñar puertas. También había una práctica muy extraña de coleccionar caparazones de tortuga carey y luego de sacar productos de carey. Matamos un montón de tortugas que porque el caparazón era muy bonito. También había una práctica que muy pocos conocen, y eran los collares de coral negro. Eran unos collares de unas bolitas negras. Eso lo sacaban de un coral, de una especie de coral que se llama coral negro. Casi acabamos con la población de coral negro. Entonces un montón de prácticas para satisfacer necesidades no básicas, donde el ambiente y los ecosistemas se han visto demasiado afectados. Afortunadamente los procesos educativos han hecho que la mayoría empiece a entender y a cambiar eso. Entonces ahí es donde tenemos que seguir haciendo la fuerza, tenemos que seguir enfatizando el tema. ¿Listo? Los glaciares. Ya. Ahora sí entremos en materia. Yo creo que ya hemos justificado el por qué tenemos que declarar áreas protegidas, el por qué tenemos que conservar. Si nosotros somos un país tan rico en términos de biodiversidad y paisaje, tenemos que hacer algo por mantener esas condiciones. Colombia hoy es el país preferido para hacer turismo de naturaleza. Luego de todo el tema de superar un poquito el tema del conflicto armado, el turismo de naturaleza se ha incrementado de una manera impresionante, ¿cierto? Eso también tenemos que regularlo. ¿Por qué razón? Porque es que el turismo masivo genera demasiado impacto. Uno de los peores ejemplos es el Parque Tayrona, uno de los parques más bonitos del mundo, con las playas más bonitas del mundo, pero con un turismo tan grande de extranjeros y tan masivo de extranjeros, donde entran alrededor de 3.800 personas diarias al parque, se vuelve insostenible. El impacto es demasiado grande. Yo no creía cuando me dijeron esa cifra. Es impresionante. Entonces, en algún momento vamos a tener que frenar esa situación. Hay un montón de intereses, pero en algún momento tendremos que frenar esa situación. Entonces, antes de hablar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
quiero contarles cuál es la definición de un área protegida. ¿Qué es lo que en Colombia hemos dicho que es un área protegida? Entonces, es un área definida geográficamente. Ya empezamos con una situación, y es que es definida geográficamente, es decir, tiene unos límites específicos, que haya sido designada, regulada y administrada. O sea, hay un ente que la está designando, declarando, la está regulando y la está administrando, que normalmente es el Estado colombiano a través de sus autoridades ambientales, con vocación de largo plazo para cumplir unos objetivos de conservación. O sea que tiene unos objetivos, cada área en particular tiene unos objetivos específicos, desde conservar una especie, por ejemplo el oso, hasta conservar una orquídea. En el sur del país, por ejemplo, hay un área protegida de plantas medicinales, que está destinada para conservar plantas como el yagé, por ejemplo, que se llama el Santuario de Plantas Medicinales Orito. Entonces es un lugar protegido donde los objetivos de conservación son esas plantas. ¿Listo? Entonces tienen diferentes tipos de objetivos, y eso hace, estas tres variables hacen que tengamos un área protegida. Tenemos que tener en cuenta que cuando el Estado colombiano declara un área protegida, de inmediato prohíbe un montón de cosas, y cuando hablamos de la palabra prohibición ya nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a mucha gente que habitaba esos territorios: usted ya no puede hacer uso de recursos naturales, usted ya no puede tener sus vacas, usted ya no puede sembrar papa. Ahí vienen los problemas. Entonces hoy en día está muy de moda un término que es uso sostenible. ¿Cómo usamos de manera sostenible esos recursos naturales? Eso está involucrado en todo lo que tiene que ver con el manejo y la administración de esas áreas protegidas. Entonces esto es un área protegida. Cuando vuelvan en sus vidas a escuchar la palabra área protegida, hay un proceso detrás que la declaró, que la delimitó y que le está haciendo un manejo y una administración. Y para uno hacer un manejo y una administración de una porción de tierra necesita plata, necesita inversión, necesita recursos. Ahí es donde tenemos una de las deficiencias más grandes de nuestro sistema, que cuando el presidente de turno define los recursos económicos del país, deja por allá abajo el tema ambiental en general. Entonces la cartera ambiental del país es una de las más pobres, aunque afortunadamente con recursos de cooperación internacional, con inversión de privados, hemos tratado de darle la vuelta al asunto y de obtener recursos financieros. Pero como les decía ahorita, esto no está solo, esto hace parte de un sistema. ¿Por qué? Porque no nos sirven las islas de conservación. De nada nos sirve un área de bosque que alrededor esté llena de potreros. ¿Por qué? Porque por ejemplo el oso que vive ahí no va a tener para dónde moverse, y el oso necesita un montón de kilómetros para desarrollar su vida. Entonces, como no nos sirve tener islas, necesitamos un sistema nacional de áreas protegidas, y ese sistema nacional de áreas protegidas es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales, esos actores que tienen que ver con las áreas protegidas, y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. Hay un montón de herramientas que buscan articular todos los procesos de áreas protegidas. Este sistema de áreas protegidas es un sistema nacional, pero de ese sistema grande hay un montón de subsistemas de áreas protegidas. Y esos subsistemas de áreas protegidas lo que buscan es cumplir con 3 criterios básicos, que es que ese sistema nacional sea completo, es decir, que tenga todas las áreas protegidas y las estrategias que le van a ayudar a esas áreas protegidas a sobrevivir, que sea representativo ecológicamente, o sea que abarque todos los ecosistemas del país, y que sea eficazmente gestionado, o sea que sea bien administrado, que ahí es donde está el problema mayor de nuestras áreas protegidas. Dale. Y en Colombia tenemos muchas categorías, y las categorías son el nombre que le damos a las áreas protegidas.
Entonces tenemos unas categorías del sistema de parques nacionales naturales de Colombia, o sea que son responsabilidad de las personas de parques nacionales. Ellos son quienes velan por mantener esas áreas protegidas. Entonces están los parques nacionales, están las áreas naturales únicas, están las reservas naturales, los santuarios de fauna, los santuarios de flora, los santuarios de fauna y flora, el área natural única, ya lo había mencionado, y el vía parque. Esas son las categorías de áreas protegidas del sistema de parques. ¿Quién me dice, a excepción de los personajes de acá, la vía parque? En Colombia solo hay una vía parque. ¿Quién me dice dónde es? Muy bien, Isla Salamanca. Y también tenemos solo un área natural única. ¿Quién me dice cuál es esa área natural única? Muy bien, los estoraques. Son áreas muy especiales en el país, porque tienen unas condiciones diferentes. ¿Dónde queda Isla de Salamanca? Pasando el puente del Magdalena de Barranquilla a Santa Marta, a mano izquierda, cuando uno pasa el puente, empieza la vía Parque Isla de Salamanca. Es un sistema de manglar y un montón de atributos que lo hacen muy importante. ¿Por qué se llama vía parque? Porque había una vía y les tocó salir de un embrollo del cual después hablamos. Entonces se llama vía parque. Y el área natural única de los estoraques es porque los estoraques son una formación muy particular que queda en Santander, una formación geológica muy especial con unas condiciones ecosistémicas muy especiales. A los que les gusta pasear, a los que les gusta el turismo de naturaleza, después de esta charla espero que visiten todas estas áreas protegidas que tenemos. Hay otras categorías de áreas protegidas que las administran las autoridades ambientales, o sea que no están bajo la administración de parques, que son muchísimas y son demasiado importantes en nuestro país. Están los distritos de manejo integrado. En este lado, a mi derecha, hay un distrito de manejo integrado en las montañas, donde están las antenas del Padre Amaya y las antenas del Cerro de las Baldías. ¿Ustedes sabían eso? Tenemos un área protegida en todo ese sistema montañoso que va desde la serranía de las Baldías en Bello, que son las antenas que vemos mucho más alejadas allá, hasta Caldas, Angelópolis. Todas esas montañas son un área protegida. De ahí viene un montón de agua que utilizan los acueductos veredales de Medellín, de Bello, de Caldas, de La Estrella, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una gran área protegida en esa zona del Valle de Aburrá. Y allí donde hicieron el Metrocable, donde llega la última estación del Metrocable al Parque Arví, hasta esta zona de Envigado, tenemos otra área protegida, que se llama la Reserva Forestal Protectora Nare. ¿Ustedes sabían ese dato? Resulta y acontece que cuando hicieron el Metrocable se les olvidó que eso era un área protegida. Y les tocó hacer una super maroma política para sustraer, o sea, quitarle área protegida al país para poder terminar todos esos desarrollos. Imagínense el caos que fueron esos días para el eje ambiental del país. Cuando nosotros vamos a Santa Elena, casi siempre estamos dentro de un área protegida, dentro de una reserva forestal protectora. Entonces esas son situaciones que normalmente desconocemos, porque también ha faltado mucha divulgación y mucha información de las autoridades ambientales. Y finalmente, estas dos primeras son las categorías de gobernanza pública, las que el Estado tiene la obligación de manejar y administrar. Pero está la otra, que es la de gobernanza privada, la que les dije que era la que más me gustaba, que son las reservas naturales de la sociedad civil, que son los esfuerzos propios por conservar. ¿Qué tenemos hoy en Colombia? Hoy en Colombia tenemos más de 18 millones de hectáreas en áreas protegidas terrestres y más de 12.500.000 hectáreas de áreas marinas protegidas. Somos un país que conserva, que ha hecho un trabajo muy bueno por conservar, no tan bueno por mantenerlas.
pero sí muy bueno por conservarlas. Entonces miren que tenemos más de 30 millones de hectáreas de nuestro país en áreas protegidas. Eso es lo que nos ha mantenido, pero no todo el mundo entiende que eso hay que mantenerlo. Las presiones que hay sobre esas áreas protegidas son grandísimas y administrar esas áreas es muy complejo, y ese es el esfuerzo que yo siempre recalco de quienes hemos trabajado y quienes trabajan en la conservación. ¿Por qué razón? Porque es que mantener un área como Chiribiquete, que creo que todos saben qué es Chiribiquete y han visto últimamente Chiribiquete, que es un área de más de 2,5 millones de hectáreas, es muy difícil. Usted controlar todo lo que está pasando allá en términos de minería ilegal, de deforestación, de todas las trochas que están abriendo para sacar madera, meter ganado en minería ilegal, es muy complejo. Cuando la única protección que usted tiene es una camisa con un oso de anteojos, porque el Estado muy pocas veces proporciona la ayuda necesaria para combatir la ilegalidad que se da en las áreas protegidas. Entonces se puede decir que en cifras estamos bien, que somos ejemplo incluso para la región en términos de declaratoria de áreas, pero todavía no le encontramos la vuelta a su mantenimiento, a su manejo y administración. Hemos hecho esfuerzos y en algunos casos hay muy buenos ejemplos, pero nos falta mucho. Estos es un par de mapas que lo que hacen es mostrar cuál es el estado de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El mapa que está a su derecha muestra todas las áreas protegidas del país. Miren cosas particulares como que cuando ustedes llegan a San Andrés y Providencia están completamente rodeados de áreas protegidas. Miren los dos rectangulitos que hay allá arriba, están completamente rodeados de áreas protegidas. Miren Chiribiquete. Chiribiquete es esta gran área que hay aquí con la sombra. Es una área grandísima. Administrar y manejar Chiribiquete es muy complejo. Y el resto es un montón de áreas que representan todas las categorías. Y hay unos punticos muy chiquitos que son los que representan las reservas de la sociedad civil. O sea que el esfuerzo aquí se ve pequeño, pero es muy grande. Es un esfuerzo muy grande y muy bonito. ¿Cuáles son los retos que tiene el gobierno, que tenemos los habitantes de Colombia? Definir políticas claras de uso, ocupación y tenencia de tierras que le permitan al país hacer una mejor gestión. Cuando hablamos de tierra se complica el asunto, porque ese es uno de los problemas más grandes que hoy tenemos en nuestro país. Pero si no solucionamos eso, la administración de las áreas protegidas va a ser muy complicada. Lo otro es que los habitantes que están en las áreas protegidas los tenemos que volver aliados de la conservación. De nada nos sirve estar persiguiéndolos, poniéndoles procesos sancionatorios, poniéndoles multas, si no los educamos. Obvio, si ellos ya no quieren y se resisten y por completo, ahí sí hay que entrar a hacer procesos sancionatorios. Pero hace tiempos me decía un jefe de un parque, es que yo en el año llevo 180 procesos sancionatorios, y se sentía muy orgulloso de eso. Pero otro jefe de otro parque me dijo, yo llevo 0. Entonces la gente decía, ¿cómo así que este lleva 100 y punta y este lleva 0? Claro, porque el otro parque tenía un proceso educativo tal que le permitió que sus habitantes cambiaran todos sus usos productivos y los volcaran alrededor de la conservación. No tuvo necesidad de volver a hacer un proceso sancionatorio, que además eso es una cosa desgastante jurídicamente. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro, en dos áreas muy complejas, en términos de orden público y en términos de uso de la tierra. El turismo regulado y responsable. Paseemos en las áreas protegidas, pero seamos muy responsables. Nos falta un poco más de fortaleza en definir capacidades de carga. ¿Qué es eso? ¿Cuántas personas pueden entrar a un área protegida? Eso hay que definirlo. Hay que integrar todo el tema de la conservación a la política pública de frontera agrícola, de agricultura y ganadería.
Colombia es muy chistoso, nuestro país es muy chistoso. Mientras el Ministerio de Ambiente conserva, el Ministerio de Agricultura promueve otro tipo de prácticas que lo que hacen es afectar estas áreas protegidas. Otra cosa clave, las estrategias complementarias de conservación. Lo que no es área protegida, ¿cómo lo manejamos? No vale menos que un área protegida, tiene el mismo nivel de importancia. Entonces, ¿cómo lo reconocemos en el país? Plata, necesitamos plata. ¿Cómo así que el Estado declara un montón de áreas pero no le asigna recursos para su administración? Entonces, claro, hoy tenemos grandes parques nacionales que funcionan con 90 millones de pesos al año. ¿Ustedes saben qué hace con 90 millones de pesos al año en un parque? Nada. Eso es una miseria. Entonces, o el Estado se toca el bolsillo o nuestro sistema en algún momento va a colapsar. Y necesitamos una política para ese sistema nacional de áreas protegidas, una política de Estado, una política sólida, una política con fuerza, que permita recopilar todas estas estrategias. La deforestación, por ejemplo, que puse esta gráfica para mostrar el gran problema de deforestación. Lo que está ocurriendo en la Amazonía colombiana es tétrico. Es una situación muy lamentable. Estamos acabando con la Amazonía colombiana. La frontera está avanzando a un ritmo acelerado. Todos los días se está perdiendo alrededor de una cancha de fútbol. Eso es impresionante lo que está pasando. No nos damos cuenta porque eso queda muy lejos y no nos damos cuenta porque no nos informan. Pero la situación es grave. La cantidad de incendios, la cantidad de árboles que están tumbando, están abriendo trochas, están ya al lado de Chiribiquete, por ejemplo, que era como el último eslabón que nos quedaba sin habitantes en Colombia, donde hay incluso tribus indígenas que no han sido contactadas. Hay pruebas de que quedan al menos 3 tribus no contactadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muy poco. El aparato represivo del Estado, dícese ejército, policía, etcétera, etcétera, está tan concentrado en la guerra que no puede ir a ayudarnos a conservar. Entonces, en algunos casos, ellos también ya han despertado y ya están empezando a hacer algunas acciones para controlar todo eso. Lo más chistoso de todo es que cuando uno va a esas áreas, encuentra personas de Irán, de Irak, de Turquía, de yo no sé qué países, invadiendo y sacando cosas. Eso tiene intereses de fondo: minería, oro, coltán, platino. Por ahí hay un dato muy interesante que no sale en los medios de comunicación. Las reservas de cobre en el mundo se están agotando. Pues primero fue China, luego fue Chile. Chile ha sido un gran productor de cobre, y adivinen quién sigue. Sigue Colombia. Parte del cobre de Colombia está en el Chocó. Es muy casual que el Chocó esté olvidado por el Estado en gran parte y que se esté sacando el mineral. Entonces, preparémonos para las minas de cobre en el Chocó, porque además eso no lo decide el Estado colombiano, lo decide aquel orden mundial que dice que necesitamos cobre. Entonces, esas son situaciones que sí nos ponen en alerta y nos preocupan bastante. Ahora, para terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las áreas protegidas. Traté de no mostrar como las más populares porque las vemos todo el tiempo en las redes sociales, en internet, en documentales. Entonces vamos a mostrar algunas áreas protegidas que quedan en nuestro país. Esta es una área protegida muy interesante, se llama la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Lagunazo. ¿Por qué es muy interesante? Porque los grandes ganaderos de esta parte del departamento del Casanare decidieron crear una reserva de sociedad civil para defenderse de las petroleras, y lo lograron. Es una cosa impresionante, tienen casi 1000 hectáreas conservadas, 1000 hectáreas donde encontramos estos paisajes, ecosistemas de morichales, grandes humedales, babillas, chigüiros, jaguares, las especies que usted quiera. Cuando usted está allá, usted se sienta en un safari, porque además toda esa fauna está al lado. Entonces, por ejemplo, esto para los fotógrafos de naturaleza se ha vuelto un punto impresionante.
y las mismas personas, con ayuda del Estado, diseñaron planes turísticos que les permiten a la gente estar allá 3, 4 y 5 días haciendo avistamiento de fauna. Además, con todas las costumbres del verdadero llano. Ese es el verdadero llano, allá se da cuenta uno de la cultura del llano colombiano. Entonces, además, no hay nada más placentero que sentarse a ver un atardecer como esto. Es una cosa donde uno no se quiere ir. Además me empiezan a picar los mosquitos, pero a uno no le importa. Entonces es muy divertido estar allá. O estar a 1,5 metros de este animal. Por ejemplo, un animal de 2 metros, más de 2 metros, tratando de tomarle una fotografía. O levantarse a las 5 de la mañana para ver este amanecer. Entonces es saber hacer las cosas, es convertir lo que antes no estaba protegido en un área protegida, pero además en una fuente de ingresos para esas familias que lograron hacer todo un cambio de turismo de naturaleza. La Reserva Natural de la Sociedad del Encanto Andino, la primera reserva de la sociedad civil del país, en la Laguna de la Cocha. Entonces, es gente que vive en un paraíso andino, pero que además utiliza los frutos del bosque para sus necesidades y para recibir turistas. Es un sitio de verdad encantador. Vuelvo y les repito, si un día pueden ir a la Laguna de la Cocha, vayan. Es un sitio que los va a dejar asombrados y se van a querer quedar allá mucho tiempo. La Reserva Natural de la Sociedad Civil Salvamontes, una estrategia de conservación aquí cerquita en Yarumal, a la cual se le ha apostado a través de un proceso de adquisición de tierras y que lo que busca es conservar un ecosistema que queda en el Alto de Ventanas. Todos hemos pasado por el Alto de Ventanas alguna vez cuando íbamos para Covenes. Allá está esta reserva, cascadas y ríos que normalmente eran desconocidas para todos y que hoy podemos conocer gracias a estos esfuerzos de conservación. El Distrito de Manejo Integrado Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, qué nombre tan largo, Belmira. El páramo de Belmira, de donde viene el 60% del agua que nosotros tomamos aquí. Todo el 60% del agua viene de Belmira. El resto, ¿de dónde viene? De allá arriba de la Fe y de otros sistemas. Pero la mayor parte viene de Belmira. Tenemos un páramo aquí a 2 horitas nada más. Los farallones del Citará. Yo creo que también todos hemos visto los farallones del Citará en el suroeste antioqueño. Es una reserva forestal protectora. Yo siempre digo que debería haber sido un parque nacional natural. Es que este sistema está entre Antioquia del Chocó. Imagínense el flujo de material genético, de flora y fauna que hay en esas montañas. Eso es un ecosistema impresionante. Muy duro, quienes quieren ir a pasear es muy duro. Allá hay una subida que llama la subida del desconsuelo, que uno apenas lee el letrero, uno dice: sáquenme de aquí. Llama uno: sáquenme de aquí, porque es muy difícil, además porque uno va con morral y no hay camino. Pues les puse esta foto. Esta es la forma de moverse allá. Y hay partes donde hay que agarrarse de las raíces de los árboles para poder avanzar. Hace muchos años, Luis, ¿en qué año hubo un accidente de aviación? Y les tocó abrir un camino para poder llegar a la avioneta. La avioneta todavía está allá. En el 89, la mayor parte de la avioneta todavía está allá arriba. ¿Por qué? Porque es que las condiciones de accesibilidad son muy difíciles. Uno incluso logra ver los farallones del Citará en un día despejado cuando va por Las Palmas. Hacia allí, mira hacia el sur, allá se ven los farallones del Citará. Es muy bonito estar allá. O sea que los más osados algún día también pueden ir a los farallones del Citará. Reserva Forestal Protectora Nacimiento del Río Bogotá. Ustedes han visto lo que es el río Bogotá en Bogotá. Eso ya no tiene ni caudal, ¿cierto? Y no es pues por hablar mal de Bogotá, ¿no? Pero es muy compleja la situación del río Bogotá. Miren el nacimiento del río Bogotá. Se llama la Laguna del Mapa, parece un mapita de Colombia. Ahí nace el río Bogotá, ahí las aguas del río Bogotá se pueden tomar. Entonces quería como ponerles el ejemplo de cómo están esas condiciones y cómo se convierten esas condiciones. Ahorita andan muy preocupados porque el caudal del Salto de Tequendama está disminuyendo tal que se va a acabar la cascada. Ese es el río Bogotá, ahí llega toda la contaminación.
¿Qué estamos haciendo por eso? El Parque Natural Regional Cisco-Cío-Setá, un sistema de páramos que queda en Boyacá, dicen que es el páramo más bonito del mundo. Los expertos en páramos dicen que es el páramo más bonito del mundo. Tiene unas condiciones especiales y una ciudad que se ha denominado la ciudad de piedra, que lo hacen paisajísticamente muy bonito. Entonces encuentran mucha agua. Boyacá es un departamento con una gran cantidad de páramos y una belleza impresionante. La geografía boyacense es muy bonita. Parque Natural Regional Cerro El Volador y Área de Recreación Urbana Cerro Nutivar. Unos personajes osados e irreverentes por allá hace muchos años, donde me incluyo, dijimos que es que también hay áreas protegidas urbanas y nos atrevimos a declarar áreas protegidas urbanas. Y resulta que en el escritorio en Bogotá dijeron que eso no podían ser áreas protegidas, que porque eso no era representativo para el país, que porque no había fauna suficiente, y logramos demostrar, por ejemplo, que en el Cerro del Volador hay 96 especies de aves, cuando la mayoría de los países del mundo no alcanzan esa cifra. Es que la conservación también hay que hacerla en las ciudades, es que ahí es donde se vuelven esos laboratorios de educación. Entonces, hoy, 10 años después, creo, 9 años después, todavía seguimos luchando para que acepten que las áreas urbanas también son áreas protegidas. Y vamos a seguir luchando, porque verdaderamente hay que reconocerlas. Entonces el pueblito paisa, más allá de ser una réplica de un pueblito paisa, tiene un área verde que sirve como estrategia de conservación para la ciudad. Y el Cerro del Volador, ni se diga. Cerro del Volador tiene una gran cantidad de insectos rarísimos en una zona urbana. Además, por ejemplo, cuando uno analiza mapas de clima, encuentra que los barrios periféricos al Volador tienen temperaturas más bajas que el resto de la ciudad. ¿Cómo no va a ser importante tener áreas protegidas urbanas? El Parque Nacional Natural Los Nevados, uno de mis parques favoritos. En Colombia es muy difícil que podamos hacer turismo de alta montaña. Nos ponen muchos problemas, pero también ha sido culpa del turista, porque no ha sabido respetar estas áreas protegidas. El turista se le olvidó, entonces deja una gran cantidad de basuras, de residuos, arranca frailejones, hace cojines para pasar la noche con los frailejones, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil también tratar de regular eso, sobre todo porque nos dan muy pocos recursos en el estado para hacerlo. Es uno de mis parques favoritos porque además tiene una belleza impresionante. A la gente que le gusta, que nos gusta hacer turismo de alta montaña, es un sitio ideal. Entonces, por ejemplo, el Nevado del Tolima hoy es el lugar insignia para hacer cumbres en Colombia, porque además es el único donde hoy puedes hacer cumbres de una manera tranquila. Lo que pasa es que no falta también el turista irresponsable, que no tiene un buen estado físico, que no tiene experiencia, que no contrata a los guías locales, porque para eso hay guías locales, para que nos lleven a la cumbre, y eso nos ha traído también muchos problemas. Pero es un parque que tiene una belleza impresionante, más allá de lo que conozcamos del Nevado del Ruiz, etcétera, etcétera. Estar dentro del parque es una experiencia muy, muy alentadora. El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, las Islas del Rosario, las Islas de San Bernardo. Ojo, no son las Islas de San Bernardo del Viento, son las Islas de San Bernardo, que es un archipiélago que acerca a Tolú. Este es uno de los mejores sitios de buceo en Colombia, para hacer un buceo tranquilo. Entonces, quienes son buzos y han ido allá, saben que es un muy buen sitio para bucear. Quienes quieren comenzar experiencia de buceo a la orden. Entonces, de verdad que es un turismo muy bonito y muy sano estar en el Parque Corales. Entonces mucha gente cree que hay que irse de Colombia para bucear. Colombia tiene los mejores sitios de buceo del mundo. El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, el primer parque nacional natural de nuestro país. Es un parque insignia. Es un parque de agua, es un parque de cavernas, es un parque de plantas, es un parque de insectos. Queda en el departamento del Huila, en toda la transición entre lo andino y lo amazónico.
Pues tiene una cantidad de especies impresionante, uno puede ir a hacer turismo de naturaleza, no es tan difícil el ingreso, obviamente necesita uno un poquito de estado físico, pero encuentra unas maravillas. Encuentra uno cosas como la gran cueva de los Guácharos, que tiene incluso un puente natural por el que uno puede pasar. Se mete a la cueva y por ahí pasa un río que pasa por debajo de toda la montaña, entonces es una experiencia muy enriquecedora. Está esta formación geológica, entonces va al río normal y de un momento a otro aparecen esas escalinatas y por ahí sigue surcando el río, entonces son cosas muy raras. Encuentras insectos dentro de la caverna. Eso es uno de los parques más particulares que yo he visitado. Esta cascadita que está al extremo se llama La Cristalina, porque al mediodía ocurre un fenómeno súper bacano, y es que cuando nos paramos debajo de la cascada y la miramos, se ve como si fueran cristales cayendo por el efecto del sol. Estamos dentro de un cañón y el agua empieza a caer y parecen cristales cayendo. Es una cosa que yo digo que no puedo describir lo que se siente estar ahí al mediodía. Está el Parque Nacional Natural Gorgona, donde tuvimos una cárcel durante 4 años donde llevaban los peores presos del país. Las personas más malas estaban en Gorgona. Entonces cuando uno, por ejemplo, hace el recorrido por la cárcel, uno ve cosas como arañetazos en las paredes, de la desesperación de los presos. Además está llena de serpientes, por eso se llama Gorgona. Es una isla donde uno camina y está llena de serpientes. Es una isla que tiene mucha importancia en términos de ciencia, porque es una isla donde se investiga, donde además su parte marina es una cosa alucinante. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver siempre tiburones, tú vas a ver meros, para que no nos los vamos a comer en los restaurantes. En verdad es muy bueno, sí, pero la población del mero está disminuyendo a una velocidad muy acelerada. Entonces es un sitio para el buceo impresionante. Por ejemplo, yo siempre que he ido a Gorgona he visto el tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo, un animal de 9 metros, 10 metros, que está al lado tuyo. Entonces eso para cualquier persona es una experiencia demasiado buena. Experiencia buena, bucear con ballenas. Tú estás buceando y ves la ballena con el ballenatico pasando encima de vos. Ver orcas en Colombia. Aquí vienen las orcas en época, cuando empiezan a llegar las ballenas, llegan las orcas detrás de los ballenaticos también. También son cosas muy bonitas que uno logra ver en la naturaleza. Además pues de los atractivos paisajísticos que tenemos allá. Otro paseo que les recomiendo mucho, Gorgona. Está la majestuosa Sierra Nevada del Cocuy, 26 picos nevados. Cuando usted está en la cumbre, usted se siente en el Himalaya. Esta foto la tomamos subiendo al Ritacuba Blanco. Se siente uno literal en el Himalaya, todos los picos nevados, con una majestuosidad impresionante. Allá está el Pulpito del Diablo, esa roca, ese extremo de allá, parece un púlpito. Hay una leyenda que será el Pulpito del Diablo. Desafortunadamente hoy hay un conflicto con los indígenas de la zona, entonces no se permite el ascenso a los picos, solo se permite llegar hasta borde de nieve. Yo soy de los que cree que uno puede lograr consensos. Ha sido culpa del mal turista, porque el mal turista también se ha encargado de que se aleje el turismo de los parques. Ahorita sé que se está trabajando, que se está conformando, por ejemplo, una Federación Nacional de Montañismo para poder tratar de volver a hacer turismo de montaña y turismo de poder hacer escalada sin tanto contratiempo. Este es uno de los parques más bonitos que tenemos en Colombia, una de las cosas más excéntricas que puede haber en un país tropical. Está el Santuario de Fauna y Flora Galeras. Nosotros conocemos el Galeras por el volcán, porque hizo erupción y porque desafortunadamente la última gran erupción del Galeras había 26 científicos allá arriba y murieron creo que 19. Estaban justo en un congreso mundial de geología, todos los expertos en volcanes hicieron una salida al Galeras y ese día hizo erupción. Murieron en Sulley también, pero es un lugar bastante bonito porque no solo es el volcán, sino todos los páramos
queda alrededor del Galeras, además al lado queda Pasto, entonces uno en Pasto todo el tiempo ve el volcán al lado. Entonces uno le dice a la gente de Pasto, cuidado con los riesgos del Galeras, eso no va a explotar, eso no va a ser erupción. La naturaleza no nos avisa en ese tipo de circunstancias. Está el Parque Tayrona, que lo quise poner, pues sea un parque muy conocido, lo quise poner para generarles la alerta que generé ahorita. Hay que cuidarlo. Creo que el turismo es demasiado masivo y eso le está haciendo mucho daño al parque. El parque realmente es muy bonito, tiene mucha representatividad también cultural. El tema de todos los indígenas de la sierra que bajan al Tayrona a hacer sus ceremonias, esas son situaciones que en verdad ya quedan muy poco y hay que tratar de conservarlas. Hay muchos intereses internacionales de tener turismo allá, pero es que ese es nuestro patrimonio. Está el Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, que queda a 40 minutos de Pereira, que les recomiendo que si van a tener una primera experiencia con la naturaleza, este es un muy buen lugar, porque es un lugar muy tranquilo, de muy fácil acceso, donde van a ver gran cantidad de flora y fauna, donde van a ver ríos, cascadas, etcétera, etcétera. Van a tener una muy buena experiencia de turismo de naturaleza. Y está este lugar, que para mí es el top número 1 de áreas protegidas en Colombia y de cualquier cosa en Colombia, que es Malpelo. Malpelo es una roca que queda a más de 400 kilómetros de Buenaventura, que es el punto más cercano de la costa. Para uno llegar a Malpelo se tiene que montar en un barco de 30 a 36 horas. Tiene que dormir en el barco los 6 días. Pero va a tener uno la experiencia más mágica de bucear. Yo siempre cuento que la primera vez que yo fui a Malpelo, cuando me tiro a hacer mi primera inmersión en Malpelo, doy la vuelta, lo primero que veo son alrededor de 200 tiburones martillo. Es una experiencia inolvidable. Es un sitio de concentración de tiburones. Hay más de 6 especies de tiburones, dentro de los cuales está uno que se llama el tiburón monstruo, que solamente hay 3 registros en el mundo, y uno de esos registros es el Malpelo, porque ahí vive un tiburón monstruo, que mide alrededor de 4 metros, parece un tiburón blanco, tiene los dientes todos feos, por eso se llama el tiburón monstruo. Malpelo tiene un montón de leyendas y un montón de realidades. No sé si se enteraron hace 2 años, unas personas se perdieron en Malpelo, estaban buceando, se perdieron, hay muchas corrientes. Ellos estuvieron, pues, 2 personas lamentablemente fallecieron y 2 personas de acá de Medellín los encontraron a los 3 días, afortunadamente, porque es un sitio de alto riesgo donde hay que tener muchas precauciones cuando vamos a practicar, por ejemplo, el buceo. Pero Malpelo es una cosa alucinante, como ve uno en los documentales, que hay veces los buzos se meten en esas bolas de peces. Eso pasa todo el tiempo en Malpelo. Entonces es un sitio indescriptible, está en el top 3 del mundo de buceo con tiburones, donde vas a ver tiburones muy grandes, muy bonitos, y que no va a pasar nada. Los tiburones no comen buzos, entonces es muy importante. Situaciones para resaltar: no en todas las áreas protegidas se puede hacer turismo. Hay áreas protegidas donde el turismo está totalmente prohibido por condiciones de su grave naturalidad, por condiciones de riesgos, etcétera, etcétera. Chiribiquete, por ejemplo, no puedes hacer turismo en Chiribiquete, es un sitio demasiado sensible, ¿cierto? El Parque de los Nevados, puedes hacer turismo, pero no en todas partes. Hay senderos delimitados para uno caminar, hay zonas de camping para uno poder armar tranquilo su carpa. Entonces son situaciones que cuando vayamos a esas áreas protegidas, cumplámoslas, porque así están diseñadas por una razón específica. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, no en todas las áreas protegidas hay turismo. La mayoría de las que les mostré son aptas para el turismo. Creo que todas, a excepción de Galeras, que Galeras no se puede por el tema del riesgo volcánico, en todas se pueden hacer actividades de ecoturismo. Muchas gracias. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Les agradezco mucho la atención.